Comenzamos la parte de estadística. La estadística es una parte de las matemáticas que estudia las propiedades de un conjunto muy grande de elementos o de personas. Entonces, por ejemplo, un estudio estadístico puede ser pues la intención de voto de los españoles. Fijaros que los españoles que pueden ir a votar son muchos millones. Entonces tenemos un conjunto muy grande, en este caso de personas, y queremos estudiar cómo se comporta o cuál es la distribución de la propiedad, en este caso, intención de voto. Es decir, a qué partido político van a votar. De esa manera podemos comparar unas votaciones con otras, cómo han ido cambiando. ¿Vale? Otra propiedad que podemos estudiar, por ejemplo, es cómo evoluciona el paro en nuestra sociedad o cómo está repartida la riqueza en nuestra sociedad. Cuánta gente hay que gana mucho dinero, que gana poco dinero, cuánta gente hay que gana una cantidad media, cuál es esa media, ¿vale? Y cómo está repartida. Entonces, todo eso lo podemos estudiar por medio de la estadística, digamos que hace un estudio de una cantidad de datos enorme, saca de ahí, busca cálculos que le ayuden a decir con pocas cantidades cómo se distribuye entre toda la población esa variación de datos, ¿no? Como puede ser los distintos partidos políticos que se van a votar o que elige la gente hacer en su tiempo libre, etcétera. Podemos estudiar cualquier característica o propiedad de un conjunto enorme de elementos o de personas. Bien, para ello necesitamos definir algunos conceptos para hacer el estudio de la estadística. Y empezamos con la población. La población son todos los elementos o individuos que van a participar en el estudio de la propiedad que queremos. Por ejemplo, número de hijos que tienen las familias de España. Entonces queremos ver cuántos hijos tienen, cuál es la media y cómo está repartidos esos datos alrededor de la media. Si están muy cerca de la media, si están lejos de la media, es decir, si hay muchas familias que tienen 0 hijos o 4 hijos, o si la media son 2 hijos, si la mayoría tienen 2 hijos, por ejemplo, ¿vale? Entonces la población es el conjunto de personas o de elementos sobre los que queremos estudiar, hacer estudio estadístico. Si estamos hablando de intención de voto, pues la población sería todos los millones de personas que pueden votar en España. La muestra. Hay que tener en cuenta que como la población puede ser enorme, por ejemplo, nosotros no le vamos a preguntar a todas las personas de España a quién piensan votar en las siguientes elecciones, porque son millones, tenemos que hacer una encuesta gigantesca. Entonces, lo que hacemos es seleccionar una muestra, es decir, un conjunto, un subconjunto de esa población que puede ir a votar y le hacemos la pregunta a ese subconjunto de la población. Por ejemplo, si pueden votar en España varios millones de personas, pues nosotros a lo mejor le vamos a preguntar solo a 50.000, ¿vale? Que sería una encuesta ya muy extensa. Normalmente a lo mejor se pregunta a 5.000, 6.000 personas. Eso sería la muestra, es decir, el conjunto de personas a las que le voy a preguntar, ¿vale? O el conjunto de elementos sobre el que me voy a fijar.
El carácter estadístico es el siguiente concepto, carácter estadístico, es la propiedad que vamos a estudiar en la población. Por ejemplo, hemos dicho que caracteres estadísticos pueden ser la intención de voto, pueden ser el dinero que gana cada persona, puede ser, por ejemplo, si la persona está en paro o no, puede ser qué aficiones tiene una persona, qué hace en su tiempo libre, etc. Entonces, la propiedad que queremos estudiar, eso es lo que se llama el carácter estadístico. Tenemos de dos tipos, puede ser cualitativo o cuantitativo. Cualitativo es un carácter estadístico que no se puede medir. Por ejemplo, la intención de voto significa que es un carácter cualitativo porque lo que nosotros podemos esperar cuando le preguntamos a una persona a quién va a votar es el nombre de un partido político. Entonces, eso no se puede medir, como por ejemplo la cantidad de dinero, el peso, la estatura. Entonces, no se puede medir y las respuestas son un partido político u otro partido político. En ese caso, esos valores se llaman modalidades. Otro ejemplo de carácter estadístico cualitativo puede ser qué estudios universitarios hace la gente. Tú le preguntas a un estudiante universitario qué está estudiando y entonces te va a decir el nombre de un grado. Pero solo el nombre del grado, ¿vale?, no se puede medir. No es una cantidad. No se expresa con un número. Te dicen, yo estoy estudiando medicina o yo estoy estudiando, por ejemplo, arquitectura, pero no se puede medir. Entonces, esos valores se llaman modalidades. El carácter estadístico puede ser cuantitativo cuando la respuesta es un número que se puede medir. Por ejemplo, le estás preguntando a una persona que cuánto pesa, o cuánto gana, o qué número de hijos tiene, cuántos miembros son en su familia. ¿Vale? Eso sería un carácter estadístico cuantitativo. Se puede expresar con un número. Para expresar ese número podemos usar una variable discreta o continua. ¿Cuándo es una variable discreta? Pues cuando las respuestas son números enteros que podemos separar bien. Por ejemplo, si estamos preguntando por el número de hijos que tiene una familia, la respuesta puede ser 0 hijos, 1 hijo, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es una variable discreta. No te pueden contestar cualquier valor, solo esos que hemos dicho. No te pueden decir, tengo 1,7 hijos, 1,2, 2,38. Entonces, como solo puede tomar ciertos valores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces se llama una variable discreta. Si el carácter estadístico es cuantitativo, pero puede tomar cualquier valor, entonces la variable que utilizamos es continua. Por ejemplo, si estoy hablando le estoy preguntando a la gente qué cantidad de dinero gana, te pueden decir cualquier cantidad, hasta los céntimos de euro, pero cualquier cantidad vale. Entonces, cuando puede decirte cualquier cantidad, entonces es una variable continua. Igual que el peso, una persona te puede decir que pesa 68,3 kilogramos, otra te puede decir que pesa 75,1 kilogramos. Entonces te pueden decir cualquier valor, ¿vale?, en un rango de valores. Puede ir pues en adultos, a lo mejor desde los 40 kilos hasta mucho,
hasta más de 100 kilos, te pueden decir cualquier valor. En ese caso, la variable es continua, porque puede tomar cualquier valor. Bueno, pues estos son los conceptos que nosotros necesitamos para iniciar el estudio de la estadística. Vamos a ver un ejercicio para distinguir o de ejemplo de caracteres estadísticos que nosotros podemos estudiar. Por ejemplo, dice el ejercicio: clasifica los siguientes caracteres estadísticos. Bueno, aquí tenemos ejemplos de caracteres estadísticos. Y vamos a ver de qué tipo son. Empezamos por el primero. A número de personas que trabajan en una ciudad. Entonces, nosotros vamos a coger distintas ciudades o distintos pueblos y vamos a ver cuántas personas trabajan en ese pueblo o en esa ciudad. Entonces, nosotros lo que vamos a obtener ahí, nosotros la encuesta la hacemos preguntando a la persona si trabaja o no trabaja. Es verdad que la respuesta va a ser sí o no, trabajo, no trabajo, pero al final nosotros lo que vamos a obtener es un número. Vamos a sumar las personas que han dicho que sí, y entonces vamos a obtener el número de personas que trabajan en una ciudad. Por tanto, ahí para cada ciudad obtendremos un número. Eso es, y podemos comparar pues, si hay mucho paro en una ciudad o no, comparado con otra. Ahí el tipo de variable estadística, el carácter estadístico, en este caso es el número de personas, es cuantitativo, porque el número de personas es un número, ¿vale? Se puede medir con una cantidad. Ahora, la pregunta ¿es un carácter cuantitativo de una variable discreta o continua? Fijaros que, aunque el número de personas tú no puedes decir cualquier cantidad, es decir, tú no puedes decir que trabajan 1328,5 o 7 personas, tiene que decir número entero, pero es verdad que los números son tan grandes, es decir, que tú puedes decir un rango desde 100 personas hasta millones de personas, que lo podemos considerar como una variable continua, aunque los números sean números naturales. No puedes poner decimales en el número de personas, pero lo podemos tomar como una variable continua. ¿Por qué? Porque hay muchos, el rango es muy grande. Si te vas a una ciudad pequeña, te pueden decir que trabajan 1.300 personas, y si te vas a una ciudad muy grande, te pueden decir que trabajan pues 1,5 millones de personas. Entonces, el rango es tan grande que lo podemos tomar como un carácter estadístico cualitativo de variable, con una variable continua, ¿vale? Cuantitativo continuo. Vale, la siguiente, nombres de los alumnos de una clase. Bueno, si tú preguntas los nombres, porque quieres ver a lo mejor qué nombres se repiten más, o cuál es la tendencia hoy en día, cuál es la moda de los nombres, las respuestas van a ser nombres de personas, y por tanto ese carácter estadístico es cualitativo, porque no te dan un número, ¿vale? Los nombres de los alumnos de clase, ¿vale? La respuesta va a ser una respuesta es un nombre, por tanto el carácter es cualitativo. En ese caso, los distintos nombres son las modalidades. Una modalidad es Juan, otra modalidad es Ana, etc. Siguiente, volumen de agua en los embalses de tu comunidad autónoma. Si tú preguntas que cada embalse qué cantidad de volumen de agua tiene, para ver, bueno, pues si hay sequía, no hay sequía, si está muy lleno, poco lleno, etc.,
el volumen de agua es una cantidad, normalmente en hectómetros cúbicos. Es una cantidad. Por tanto, la variable, estamos hablando de un carácter estadístico cuantitativo y utilizaremos una variable continua porque te pueden decir cualquier cantidad, ¿vale? En un rango enorme de cantidades. Un embalse puede tener desde 12, 10 hectómetros cúbicos, incluso estar a cero, hasta pues tener 900, 1000 hectómetros cúbicos. Entonces, cuando es tan grande el número de valores que puede tomar, la variable es continua. Siguiente, número de goles en un partido de fútbol. En un partido de fútbol el número de goles no puede ser muy grande. Es decir, se han marcado un total de 0 goles, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces estamos hablando primero de que al ser un número, la variable, el carácter estadístico es cuantitativo y la variable la tomamos como discreta. Discreta porque solo se pueden tomar un número reducido de valores. Por ejemplo, no podemos decir que en un partido se ha metido 3,7, 3,8, 3,9 goles, todo eso no lo podemos decir, solo unos pocos valores. En ese caso la variable es discreta. Sin de canal de televisión favorito de los niños. Bueno, pues los canales, bueno, que los nombramos, tienen un nombre. Si nosotros preguntamos a los niños qué canal es su favorito, nos va a decir un nombre. Por tanto, el carácter estadístico es cualitativo. Y los distintos nombres de los canales son las modalidades, ¿vale? Por ejemplo, si te dicen pues Disney Channel o Boeing o lo que sea, pues esos canales, esos nombres de canales son las modalidades. Siguiente carácter estadístico, medida en metros del salto de longitud en unos Juegos Olímpicos. Bueno, el salto de longitud puede tomar un rango de valores, los resultados de lo que ha saltado un atleta. Primero, es un número, con lo cual el carácter estadístico es cuantitativo. Y segundo, puede tomar un rango de valores enorme, un número de valores enorme. Un atleta ha podido saltar, por ejemplo, pues 7,23 metros, otro ha podido saltar 7,56, otro ha podido saltar 8,01. Entonces, el número de resultados de la encuesta que podemos esperar puede ser enorme, porque nos pueden decir cualquiera. En ese caso, la variable es continua, ¿vale? Cuando es tan grande el número de resultados, la variable es continua. Y si el número de resultados que podemos esperar o que nos pueden contestar numéricos es pequeño, ¿vale? Estamos hablando de 6, 8, del orden de 6, 8, pues entonces la variable es discreta. Vamos a ver ahora el tipo o los distintos tipos de gráficos en los que podemos representar esos datos. Aquí hay algunos. Hay más tipos de datos estadísticos, de gráficos estadísticos, o de diagramas. Nosotros vamos a comentar algunos de estos. El primero que tenemos es un diagrama de sectores. Fijaros que es un círculo, que todo el mundo habrá visto, en el que se ponen normalmente la cantidad o el porcentaje de resultados del carácter estadístico. Por ejemplo, en este gráfico estamos viendo que son las aficiones, los hobbies, o a qué dedica el tiempo libre la gente. Se les pregunta, en este caso una variable es un carácter estadístico cualitativo, porque las respuestas no son números, son, pues dedico mi tiempo a la lectura o al deporte, ¿vale? Es decir, que en este caso lo que está expresando, lo que se está expresando ahí son las distintas modalidades. Se pueden también
representar en diagrama de sectores, se pueden representar caracteres estadísticos cuantitativos también. ¿Vale? Se puede representar, por ejemplo, porcentaje de gente o de personas que tienen un hijo o que tienen 2 hijos, o etcétera, de familias que tienen 2 hijos, 3 hijos. Eso también se puede representar aquí. Fijaros que el diagrama es los sectores del diagrama es proporcional al número de casos que se dan, o frecuencia, eso se llama la frecuencia. Es decir, hay mucha más gente que se dedica a estar con sus amigos que, por ejemplo, a ir al cine. Se está viendo en ese diagrama, que puede ser de una población concreta, pues de un pueblo, de una ciudad o de un barrio. ¿Vale? Y los sectores, como decimos, los distintos sectores son proporcionales al número de personas que lo hacen. Siguiente gráfico, diagrama de barras. Aquí tenemos un ejemplo en el eje vertical. En el eje vertical tenemos la frecuencia. La frecuencia es el número de personas o de familias encuestadas que han contestado los distintos resultados. Esa es la frecuencia. ¿Cuántas veces, en este caso, el número de hijos que tiene la familia? Entonces, el número de familia en la frecuencia significa cuánta gente me ha contestado que tiene un hijo, cuántas familias han contestado que tienen 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos. Esta es la frecuencia. Y aquí abajo en los gráficos se pone la variable estadística. Una variable estadística, en este caso cuantitativa, discreta, porque fijaros los datos que me pueden dar. Los resultados son 1, 2, 3, 4, 5. Entonces eso significa, como son poquitos las opciones que tienen, entonces es una variable numérica discreta. En ese caso se representa mediante un diagrama de barras, que fijaros que las barras que nos están diciendo cuántas familias tienen un hijo, cuántas familias tienen 2 hijos, etcétera, fijaros que están separadas. Se hace una barra para cada resultado, ¿vale? Para cada opción, para un hijo, para 2 hijos, etc. En cambio, en el histograma, fijaros que las barras están juntas. ¿Cuándo se utiliza un histograma? Aquí hemos puesto el número de hombres y la talla en centímetros. ¿Vale? Imaginaos que a un grupo de hombres hemos encuestado y le hemos preguntado cuánto miden. Entonces, estos son los resultados. Y lo hemos agrupado, la talla, acordaros que nos pueden decir cualquier valor. Entonces, cuando la variable, en este caso, es cualquier valor, es una variable continua. Y la agrupamos en intervalos. Por ejemplo, aquí hemos agrupado hombres que miden entre 1,65 y 1,70. Lo hemos metido todos en la misma barra. ¿Vale? Los que miden entre 1,70 y 1,75 lo hemos agrupado todos juntos. No hemos distinguido entre el que mide 1,71, el que mide 1,74, 1,73, no. Lo hemos decidido meter todos dentro del mismo, ¿vale? Porque como son tantos los valores que puede tomar la variable, pues entonces lo que hacemos es que los agrupamos. Eso pasa con las variables continuas. Mientras que las variables discretas, pues no, o tiene un hijo, o tiene 2, o tiene 3, no lo agrupamos. Aquí sí, ¿vale? Eso lo veremos cuando hagamos ejemplos. Y en este caso, el histograma lleva las barras juntas, pegadas, recordando que es una variable continua. Mientras que cuando es discreta, pues están separadas, ¿vale? Las barras están separadas. Bueno, estos son los tipos de diagramas principales que vamos a tener nosotros vamos a utilizar el diagrama de barras y el histograma. El diagrama de barras cuando sea una variable discreta, cuantitativa discreta, y para caracteres estadísticos cuantitativos de variable continua utilizaremos el histograma.